Hemos llegado al final de esta semana de estudio, una semana en la que hemos escuchado mucho a nuestro Señor Jesucristo, porque aquí Marcos se ha detenido a darnos las palabras de Jesús en las parábolas que se encuentran en Marcos 4. Vamos a orar para hacer un breve resumen de lo que hemos estudiado y pedir al Señor que lo que hemos aprendido durante esta semana se convierta en algo que nos motive a vivir diariamente el Evangelio del Señor Jesucristo. Querido Padre, necesitamos que tu Espíritu Santo haga que lo que hemos estudiado no solamente quede en nuestra cabeza como un cúmulo de información, sino que lo podamos practicar. Ayúdanos a vivir el Evangelio en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta semana, pastor, que estuvimos hablando de las parábolas, surgió una pregunta que creo que sería muy bueno retomarla ahora que estamos haciendo este resumen, y es una pregunta que tiene que ver con por qué Jesús hablaba en parábolas. Esta pregunta resulta interesante considerando que tan pronto como en el siglo I ya hubo cristianos que comenzaron a usar la idea de que Jesús habla en parábolas como una forma de decir, solo lo pueden entender los iniciados. Todos los demás no, solamente gente con ciertos conocimientos de los misterios puede llegar a conocer. Finalmente estudió el gnosticismo y otras cosas. Pero en realidad, ¿por qué Jesús trataría de ocultar un mensaje si vino a salvar a toda la humanidad? ¿Cómo podemos entonces entender el tema de las parábolas? Bueno, creo que aquí en Marcos tenemos un ejemplo bien claro porque Jesús está hablando en parábolas. Ya su ministerio se está viendo afectado por las controversias que los líderes religiosos están haciendo contra él. Y es bien difícil, hermano Gerson, cuando una persona, cada palabra más bien que va a salir de su boca es examinada, es escrutada para ver qué es lo que está diciendo, para ver muchas cosas. Entonces yo creo que Jesús comenzó a cuidarse y a manifestar que realmente el mensaje de él iba a poder ser entendido por aquellos que de verdad deseaban conocer ese mensaje. De hecho, en la sección que hemos estudiado esta semana, yo creo que ha resonado eso, que el que tiene oídos para oír, oiga, preste atención, escuche, porque no es lo mismo que uno escuchó algo a prestar atención a lo que se está diciendo. ¿Sabe qué? Especialmente en esta sociedad moderna, hemos perdido mucho la capacidad de escuchar con atención. Sí. Capaz que a veces la esposa ya le está diciendo al esposo, yo me voy de la casa, está bien, le dice, está concentrado ahí en su teléfono, pero no es que está yendo a comprar, se está yendo Sí. ya definitivamente. Y pongo tal vez un ejemplo exagerado, pero yo he leído así algunas historias que hablan acerca de eso. Hemos perdido la capacidad de escuchar con atención, de realmente escuchar para aprender. Siempre estamos escuchando para dar ya una respuesta. No estamos meditando, reflexionando. Entonces creo que esa es la razón por la que Jesús estaba hablando en parábolas, porque ahora tenía que llegar al corazón de sus oyentes, y lo mencionaba esta semana, así como en las matemáticas. Una parábola es una figura curva. Para llegar de un punto a otro punto no se va por la línea recta, sino que hay una curva. A veces hay ciertas cosas que podemos decir y parece que las personas no están escuchando, y debemos ahora tratar de hablar en una forma que las personas puedan interesarse en el mensaje. Eso era lo que Jesús estaba haciendo. A veces nosotros podemos pensar, no, yo ya dije todo lo que tenía que decir, yo no tengo pelos en la lengua. Bueno, está bien, va a decir lo que usted quiere, pero no va a caer en buena tierra. Entonces creo que esa fue una razón básica por la que Jesús habló en parábolas. Y bueno, cuando vemos ahora las parábolas que consideramos, esencialmente tenían que ver un poco con la vida de la agricultura. Hay un par que no, pero vemos varios elementos: la parábola del sembrador, la semilla, la semilla y la semilla de mostaza. Y las parábolas que hemos considerado esta semana, pastor, ¿qué elementos tienen en común? Porque, como usted bien decía en la semana, no es que Marcos se fue acordando de algún dicho que Pedro le contó. Y mira, nota esto que me está ocurriendo ahorita. No, había un plan detrás de todo esto, y que estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo, por cierto,
¿Y qué es lo que vemos entonces que está tratando de decirnos el Espíritu Santo a través del Evangelio de Marcos? Bueno, me llama la atención lo que usted dijo al principio antes de hacer la pregunta, y Jesús fue un maestro de las parábolas. Las parábolas no las inventó Jesús, ya hay en otras literaturas extrabíblicas, en el Antiguo Testamento encontramos también parábolas, pero Jesús fue un maestro. Se han escrito libros, yo he tenido la oportunidad de también un día un grupo de maestros enseñar acerca de las enseñanzas de Jesús, y aprendimos muchísimo. Realmente uno puede estudiar y es inagotable cómo Jesús usó este recurso de algo que parece tan sencillo, porque tal vez si usted toma su Biblia y lee estas 5 parábolas que le muestra, como que no hay mucha ciencia ahí, pero realmente sí, hay grandes enseñanzas a la vez fáciles y a la vez profundas. Así era la enseñanza de Jesús. ¿Sabe que estas parábolas están conectadas? Definitivamente esta semana yo, hoy más que nunca estudiando esto, me doy cuenta que estas parábolas están conectadas. Tienen que contestar esa pregunta. Para mí, esta serie de parábolas contesta esa pregunta. Si el reino de Dios es verdad, si Jesús es la persona más extraordinaria que ha vivido en esta tierra, si Él hizo los milagros que nadie más pudo haber hecho, ¿por qué no más personas lo siguieron a Él? Ahora vemos cómo las personas están siguiendo a cualquier persona autodenominado influencer o alguien que es estrella en algún área, no sé. Y cómo las personas siguen a gente que prácticamente ni siquiera tienen talento. Y Jesús, que era realmente alguien que no existe una comparación humana para comparar a Jesús con esa persona, no hay. Pero la gran pregunta es, si todo eso era Él, ¿por qué no muchos lo siguieron? Estas parábolas nos dan la respuesta. Es que depende del oyente, depende, la respuesta la pongo yo. El Evangelio es presentado, pero va a depender de mi corazón, de mi sinceridad, de mi motivación, de mi deseo realmente para conocer la verdad. Porque si una persona se pierde al final, no puede decir, no, Señor, mire, es que esto era muy difícil, yo no entendí. Y Jesús nos está poniendo el asunto bien claro y dice, no, el asunto no está en mí, el asunto no está en Dios. A veces miramos a Dios y decimos, Señor, ¿por qué? Y esto, y qué difícil. Al final nos daremos cuenta que la respuesta del corazón humano es lo que importa. Y creo que eso es lo que hacen estas parábolas, contestar esa pregunta, ¿por qué no más personas estaban siguiendo el Evangelio? Bueno, porque la respuesta, Dios no puede forzar a nadie para que lo siga. Depende de nuestro propio corazón. Ahora la parábola nos abre los ojos y nos dice, tú eres de los que cree que lo estás siguiendo. Pues hay unas características que son las que hemos estudiado esta semana. Y que usted destacaba, ¿no? Hay que dar fruto, hay que iluminar, hay que compartir, hay varios elementos que usted puede recordar, pero yendo por esas características, justamente aparece una cita muy interesante en nuestra lección, que creo que condensa esas características, les da el centro a esas características y queremos compartirla. Esto se encuentra en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, comentando justamente ese capítulo titulado La siembra de la verdad. Y dice, la verdadera santidad es integridad en el servicio a Dios. Esta es la condición de la verdadera vida cristiana. Cristo pide una consagración sin reserva, un servicio indiviso. Pide el corazón, la mente, el alma, las fuerzas. No debe agradarse al yo. El que vive para sí no es cristiano. El amor debe ser el principio de la acción. El amor es el principio fundamental del gobierno de Dios en el cielo y en la tierra, y debe ser fundamento del carácter del cristiano. Solo esto puede hacerlo y mantenerlo estable. Solo esto puede habilitarlo para resistir la prueba y la tentación. Y el amor se revelará en sacrificio. El plan de redención fue fundado en sacrificio, un sacrificio tan amplio, tan profundo y tan alto que es inconmensurable. Cristo lo dio todo por nosotros, y quienes reciban a Cristo estarán listos para sacrificarlo todo por la causa de su Redentor. El pensamiento de su honor y de su gloria vendrá antes que ninguna otra cosa. Pastor, entonces,
¿Cómo podemos ver en esta siembra que se ha hecho, en lo que hemos aprendido en esta semana, este principio del amor en acción y cómo eso se verá reflejado en la iglesia? Bueno, creo que esto responde a la inquietud que tienen algunas personas que dicen, a mí cuánto me hubiera gustado vivir en los días que Jesús vivió. Andar con Él, escucharlo, ver sus milagros, tocar el borde de su manto, recibir un milagro. Bueno, y pensar, yo si hubiera aceptado, yo si hubiera seguido a Jesús. Pero no necesitamos vivir en el primer siglo para saber si hubiéramos seguido a Jesús. Lo que estamos haciendo ahora, lo que somos ahora, refleja lo que hubiéramos sido si hubiéramos vivido en los días de Jesús. Y aquí está la prueba, una vida de servicio a Dios. Eso es la verdadera santidad. Amén. A veces pensamos que son palabras, más conocimiento. Yo no digo que no es importante, pero a veces nos podemos dar cuenta que personas que conocen poquito, pero eso poco lo van poniendo en práctica, sí, viven vidas que bendicen a los demás. Amén. Y esa es la verdadera medida, porque Dios pide todo, el corazón, la mente, el alma, la fuerza. ¿Y con qué me quedo yo? Con nada. Pero Él viene y te lo devuelve. O sea, Él te lo pide todo, lo santifica, lo purifica. Pero cuando nosotros nos reservamos algo, Dios no puede obrar. El que vive para sí no es cristiano. Es una declaración contundente. Hermanos, a veces, lastimosamente, y tengo que volver a repetir esto, el cristianismo a veces se ha convertido, o como decía Karl Barth, era un teólogo alemán, allá en aquella época de las guerras mundiales, y decía él que en la Biblia dice, el verbo, la palabra, fue hecha carne. Y decía él, y gracias a los teólogos, la carne fue hecha palabra otra vez, dice. O sea, la palabra se hizo acción, la vimos, decía Juan, vivió entre nosotros, pero ahora hemos convertido eso en palabras otra vez. Era una imagen que él destacaba. Creo que nos puede pasar a nosotros realmente también. Hay muchas palabras ahora en el cristianismo, muchas palabras y más videos. La pregunta es, ¿cuánto estamos nosotros sirviendo a nuestro prójimo? ¿Y dónde estamos? ¿Cuánto ayudamos? ¿Cuánto amamos? ¿Cuánto servimos? Hay mucho yo, mucho, ay, que me dijeron, que me hicieron, que me ven, que no me ven. Hermanos, nuevamente, estas parábolas nos dicen, si tú dejas que la semilla del Evangelio entre en tu corazón y tienes un corazón receptivo, mira, va a dar fruto. Amén. Deja que Dios obre en tu vida, en tu corazón, y la semilla va a crecer porque tiene algo de sí mismo, no es por lo que tú haces, no es que, ay, voy a apretar más los puños para no pecar, no, es lo que Dios hace en tu vida. Cuidado que estemos tan pendientes de la vida de otros, que estemos olvidando las cosas que tenemos en nuestro propio corazón. Finalmente Jesús lo dijo en esta serie de parábolas, no hay nada oculto que no haya de ser revelado. Finalmente todo saldrá a la luz, ahí vendrán los desengaños, pero por ahora nosotros podemos permitir que la gracia de Dios obre en nuestros corazones y que cuando Cristo considere que estamos listos, maduros, cuando pongamos en práctica todas estas cosas, el Señor vendrá para reclamar a los suyos. Amén. Así que tenemos un gran llamado, queridos hermanos, queridas hermanas. Sigamos estudiando la palabra de Dios. Apenas llevamos la 4ª semana. Nos falta un poquito más de estudiar el Evangelio de Marcos. Agradecemos a nuestro pastor que nos ayuda a clarificar algunos elementos. Y queremos, pastor, que ore por nosotros para que lo que hemos estudiado esta semana podamos llevarlo a la práctica en nuestra vida diaria. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por esta lección que hemos aprendido esta semana. Gracias porque tú eres el gran sembrador que desde la eternidad planeó nuestra salvación. Gracias porque un día viniste personalmente a esta tierra para sembrar la buena semilla que ha llegado hasta nosotros hoy. Gracias porque a través de tu Espíritu Santo continúas obrando en este mundo. Obra en nuestras vidas, Señor, que se puedan ver los efectos, los frutos, la luz, que se pueda ver
el crecimiento en nuestras propias vidas, Señor. Ya no queremos ser enanos espirituales. Ayúdanos, Padre, para que de verdad esta buena semilla pueda producir fruto a 60, 30 y a 100 por uno, para la honra y la gloria de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.